Siempre te han dicho que para pescar más hay que moverse más, hay que buscar, hay que ser activo. ¿Y si te digo que esa es la razón principal por la que tu jornada de pesca termina en cero? Suena a locura, ¿verdad? Pues quédate, porque hoy vamos a desmontar uno de los mitos más grandes de la pesca. La idea de que taladrar sin parar es la clave del éxito. Te prometo que lo que vas a escuchar aquí puede cambiar para siempre tu forma de pescar en el hielo. Te voy a revelar por qué los peces, que a menudo están justo debajo de ti, simplemente no pican por algo que haces mucho antes de lanzar el señuelo. Y para empezar, quiero que seas sincero. Déjame en los comentarios. ¿Cuántos agujeros haces de media en una hora de pesca? Vamos, sin miedo. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque todos queremos lo mismo. Aprovechar nuestro tiempo en el agua y sentir esa picada. Pero durante años nos han vendido una imagen, la del pescador enérgico, el que no para, el que taladra 50 agujeros antes del mediodía. Lo vemos en las revistas, en los programas de televisión y lo escuchamos de otros pescadores. Se ha convertido en una especie de dogma. Si no pica, muévete. Esta idea se ha grabado a fuego en nuestra mente. Creemos que quedarnos quietos es de perezosos, que es una pérdida de tiempo. Pero, ¿alguien se ha parado a pensar en cómo percibe esto el pez? En lo que realmente ocurre bajo esa capa de hielo, mientras nosotros estamos arriba, haciendo todo ese ruido y movimiento. Hoy vamos a analizarlo desde el otro lado, desde la perspectiva del pez. Imagina la escena. Es una mañana fría, el silencio en el lago es casi total. Llegas a tu zona elegida, lleno de optimismo. Sacas el taladro y haces tu primer agujero. El ruido rompe la calma. Bajas el señuelo, esperas un par de minutos. Nada. Ni una marca en la sonda. ¿Cuál es tu primer instinto? Tu reacción casi automática. Exacto. La impaciencia te invade y piensas, aquí no hay nada, tengo que moverme. Y así empieza el ciclo. Coges el taladro y te vas a 10 metros a hacer otro agujero. Crees que estás siendo proactivo, que estás buscando la pesca. En realidad, sin saberlo, estás empezando a cometer el error que definirá tu día. Esa primera decisión, impulsada por la prisa, es la semilla de una jornada sin capturas. No te culpes. A todos nos han enseñado a actuar así. Pero es hora de cuestionarlo todo. A este comportamiento lo llamo la fiebre del taladro. Es una condición que afecta a muchísimos pescadores. Te sientes inquieto, ansioso. Miras a tu alrededor y piensas que los peces siempre están en otro lugar, nunca donde estás tú. Seguro que están en aquella punta, o quizás más profundo. Y esa idea te obliga a moverte. Empiezas a taladrar. Un agujero, 2, 5, 10. Con cada nuevo agujero sientes una falsa sensación de productividad. Sientes que estás trabajando duro, que te estás esforzando por encontrar el pez. El sudor en tu frente te hace creer que estás haciendo lo correcto. Pero, ¿estás siendo productivo? ¿O simplemente estás estando ocupado? Hay una gran diferencia. Estás gastando una cantidad enorme de energía, pero ¿la estás invirtiendo de forma inteligente? La respuesta en la mayoría de los casos es un rotundo no. Estás luchando contra el hielo, cuando deberías estar entendiendo lo que pasa debajo de él. Ahora, hagamos una pausa y pensemos en el factor más ignorado, el sonido. Para nosotros, el ruido del taladro es molesto, pero tolerable. Dura unos segundos y ya está. Pero bajo el agua, la historia es completamente diferente. El hielo y el agua son excelentes conductores del sonido. Ese ruido de tu taladro no es un simple zumbido para los peces. Es una explosión sónica.
Es un estruendo antinatural y violento que reverbera en todo su mundo. Imagina que estás en una biblioteca silenciosa y de repente alguien empieza a usar un martillo neumático a tu lado. ¿Qué harías? Seguramente te irías de allí lo más rápido posible. Pues eso es exactamente lo que sienten los peces. Ese sonido es una señal de alarma universal en el mundo acuático. Es un aviso gigante y luminoso que grita: ¡peligro! Algo grande y amenazante está aquí. Y la reacción instintiva de cualquier animal ante el peligro es huir o esconderse. Pero no se trata solo del sonido. Hay algo incluso más impactante para los peces: las ondas de presión. Cuando el taladro perfora el hielo y finalmente lo atraviesa, crea una onda de choque en el agua. Es un cambio de presión súbito y violento. Los peces tienen un órgano sensorial increíblemente sofisticado llamado línea lateral. Con ella, detectan los más mínimos cambios de presión y vibración en el agua. Así es como cazan y como detectan depredadores. Para su línea lateral, la onda de presión de tu taladro es como un terremoto de escala 9. Es una agresión directa a su sistema sensorial. Sienten tu llegada mucho antes de que el señuelo toque el agua. Por eso, incluso los peces más curiosos o agresivos se pondrán inmediatamente a la defensiva. Su prioridad número 1 ya no es comer, sino sobrevivir a esa amenaza que acaba de aparecer de la nada. Aquí es donde nace el gran mito del punto estéril. Llegas, taladras, bajas la sonda o la cámara y no ves absolutamente nada. Miras la pantalla y piensas: vaya, me he equivocado de sitio, aquí no hay vida. Y te vas. Pero aquí viene el giro argumental que lo cambia todo. Los peces sí estaban allí. Hace apenas 30 segundos, justo antes de que encendieras el taladro, la zona estaba llena de vida. Pero tu llegada fue tan ruidosa y violenta que provocaste una estampida. Los peces se han dispersado, se han pegado al fondo o se han escondido en la vegetación más cercana. Tú estás mirando un lugar que acabas de vaciar tú mismo. Es una profecía autocumplida. Buscas peces en un sitio, pero tu método de búsqueda es precisamente lo que los ahuyenta. Es una de las mayores paradojas de la pesca y la razón por la que tantos pescadores se frustran. Bien, ya hemos pintado un panorama bastante desolador. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Hablemos de la estrategia del pescador paciente. Es un enfoque que parece ir en contra de todo lo que nos han enseñado, pero que se basa en la lógica y en el entendimiento del comportamiento de los peces. El pescador paciente llega a una zona prometedora y en lugar de acribillar el hielo, taladra unos pocos agujeros. No necesita una docena, quizás 3, 4, como máximo 5, formando un pequeño patrón estratégico. Y entonces hace lo más difícil y lo más importante de todo. Espera. Deja el taladro a un lado, se sienta y simplemente espera. No es una espera pasiva y aburrida. Es una espera calculada, una parte fundamental de su plan. Sabe que el ruido ya está hecho y que ahora empieza la fase más crucial de su estrategia. Este juego de la espera no consiste en no hacer nada. Es una táctica activa, aunque no lo parezca. Piensa en ello. Has causado un gran disturbio en el entorno. Has sido el elefante en una cacharrería. Ahora tu trabajo es dejar que el ecosistema se recupere de tu intrusión. Tienes que darle tiempo al lugar para que vuelva a la normalidad. Los peces que se asustaron y huyeron necesitan un periodo de calma para sentirse seguros de nuevo. Necesitan tiempo para olvidar ese terremoto que los puso en alerta máxima. Solo cuando el silencio y la tranquilidad regresan, empiezan a bajar la guardia. Su curiosidad natural
o simplemente su rutina de alimentación, puede empezar a superar su miedo. Y ese es el momento exacto en el que tú debes estar allí, con tu señuelo esperándolos, presentándoles una oportunidad de comida en lugar de una amenaza. Vamos a intentar meternos en la cabeza de un pez por un momento. Estás tranquilamente en tu zona, buscando comida. De repente, un ruido ensordecedor y unas vibraciones violentas vienen de arriba. Tu instinto te dice que es un peligro mortal. ¿Qué haces? Te escondes, te pegas al fondo, te metes debajo de una roca o entre las algas, y esperas. Pasan 5 minutos. Silencio. Pasan 10 minutos. Sigue el silencio. Pasan 15 minutos. La calma ha vuelto por completo. El peligro parece haber pasado. La curiosidad empieza a ganarle al miedo. ¿Qué ha sido eso? O quizás el hambre vuelve a aparecer. Con mucha cautela, sales de tu escondite y vuelves a tu zona de campeo. Y justo ahí, flotando de manera provocadora, hay algo que parece una presa fácil. Tu instinto de depredador se activa. Ese es el momento de la picada. Una picada que nunca habría ocurrido si el pescador se hubiera ido a los 2 minutos. Les contaré una historia real que ilustra esto a la perfección. Una vez estaba pescando con un viejo pescador, un hombre de pocas palabras y muchos peces. Yo, en mi juventud y lleno de energía, taladré unos 15 agujeros en la primera hora, moviéndome por toda la bahía. Me sentía muy profesional. Él, en cambio, llegó, estudió la orilla, caminó hasta un punto, taladró 3 agujeros en forma de triángulo y se sentó. Pasaron 20 minutos y yo pensaba que se había quedado dormido. De repente, vi su caña doblarse violentamente. Tras una buena pelea sacó la única perca grande de todo el día. ¿De qué agujero? Del primero que había hecho. ¿La clave? No fue la suerte. Fue que él entendía que después de hacer ruido, venía el tiempo de la paciencia. Dejó que el lugar se calmara y que los peces volvieran. Yo, con mi actividad frenética, solo conseguí espantar todo lo que había a mi paso. Este enfoque paciente no significa llegar y taladrar en cualquier sitio. Al contrario, exige más preparación. El pescador paciente no elige su lugar al azar. Su trabajo empieza en casa, días antes de la jornada de pesca. Estudia los mapas de profundidad del lago. Busca estructuras submarinas, cambios de pendiente, lechos de vegetación, puntas sumergidas. Identifica las zonas con mayor probabilidad de albergar peces. Cuando llega al hielo, no está explorando a ciegas. Ya tiene 2 o 3 puntos de alta probabilidad marcados en su GPS o en su mente. Por eso no necesita hacer 50 agujeros. Le basta con unos pocos, pero situados de forma precisa y estratégica sobre esas estructuras clave. Taladra con un propósito claro, no por el pánico de no encontrar peces. Su confianza no está en su taladro, sino en su conocimiento previo del lugar. Entonces, ¿cómo se busca de la forma correcta? Porque evidentemente, a veces hay que moverse. La búsqueda inteligente no consiste en hacer un campo de minas en el hielo. Consiste en taladrar un pequeño patrón de agujeros de forma estratégica. Por ejemplo, si sospechas que los peces están en un cambio de profundidad, haz una línea de 3 o 4 agujeros que vaya de lo más somero a lo más profundo. Si crees que están en una llanura con vegetación, haz un patrón en forma de triángulo o de cuadrado para cubrir diferentes zonas. Una vez hechos esos pocos agujeros, empieza el trabajo de verdad. Pescar en cada uno de ellos metódicamente. Dedícale tiempo a cada uno. No te limites a bajar el señuelo y esperar. Trabájalo. Cambia de profundidad. Provoca a los peces.
Es una búsqueda minuciosa y silenciosa, no una invasión ruidosa. La pregunta del millón es: ¿cuánto tiempo es suficiente en cada agujero? No hay una fórmula matemática, ya que depende de la especie, del día y del lugar. Pero una buena regla general, si de verdad crees en el potencial de esa zona, es dedicarle un mínimo de 15 a 20 minutos por agujero. Parece una eternidad, lo sé, sobre todo cuando no pica nada. Pero en ese tiempo, estás haciendo muchas cosas. Estás dejando que el entorno se calme. Estás dando tiempo a los peces curiosos de otras zonas para que se acerquen a investigar tu señuelo. Estás probando diferentes presentaciones. A veces, un pez puede estar mirando tu señuelo durante 10 minutos antes de decidirse a atacar. Si te vas a los 5 minutos, nunca lo sabrás. Tienes que dejar que tu señuelo haga su trabajo, que es atraer y convencer. Dale tiempo. Por supuesto, como en todo en la pesca, hay excepciones a la regla. No quiero que piensen que esta es una ley universal e inquebrantable. Si, por ejemplo, estás buscando especies muy activas y pelágicas, como algunas truchas que se mueven constantemente en grandes cardúmenes por todo el lago, un enfoque más activo y de búsqueda puede ser necesario. En ese caso, la estrategia de taladrar y buscar, run and gone, puede dar sus frutos. Pero para la gran mayoría de las especies que buscamos en la pesca de invierno, como la perca, el lucioperca, el black bass o la brema, que tienden a relacionarse con estructuras específicas y a ser más territoriales o de movimientos más lentos, la paciencia casi siempre supera la velocidad. Es crucial entender qué especie buscas para adaptar tu estrategia. Para la mayoría la calma es la clave. La sonda se ha convertido en una herramienta indispensable, pero también puede ser nuestro peor enemigo en este juego psicológico. Nos hemos vuelto adictos a la gratificación instantánea de ver una marca en la pantalla. Taladramos, bajamos el transductor y si en 30 segundos no vemos una línea roja, concluimos que no hay peces y nos vamos. Este es un error garrafal. Muchas veces, especialmente en días de alta presión o mucho frío, los peces están completamente inactivos, pegados al fondo. La sonda apenas los distingue del lecho del lago. Son prácticamente invisibles. No van a aparecer en la pantalla hasta que algo los active. Y ese algo es tu señuelo, trabajado pacientemente durante varios minutos. Al irte tan rápido solo porque la pantalla está en blanco, podrías estar abandonando al pez más grande de la jornada, que estaba ahí, aletargado, esperando un estímulo. Hablemos ahora de algo que pocos consideran: el área de efecto. Cuando taladras un agujero, no solo asustas a los peces que están justo debajo. El sonido y la presión se expanden en un radio sorprendentemente amplio. Imagina que estás en tu primer agujero, y tras espantar a los peces, esperas pacientemente a que vuelvan. Después de 10 minutos, algunos empiezan a regresar, cautelosamente. Pero a ti te vence la impaciencia y decides hacer un nuevo agujero a solo 10 o 15 metros de distancia. ¿Qué ocurre? Vuelves a generar esa explosión sónica y esa onda de presión. Con ello, no solo asustas la nueva zona, sino que vuelves a espantar a los peces que con tanto esfuerzo estaban empezando a volver a tu primer agujero. Estás constantemente reiniciando el reloj del miedo. Creas un círculo vicioso de ruido y huida, del que es imposible salir con una captura. Hay un concepto del que hablan los pescadores más experimentados: activar un punto de pesca. Un buen pescador no solo encuentra peces, sino que a menudo los atrae hacia él. Cuando te quedas en un solo agujero,
y trabajas tu señuelo de forma rítmica y constante, estás enviando señales, estás creando pequeñas vibraciones, destellos de luz, un movimiento que imita a una presa herida. En el silencio del fondo, esto actúa como un imán. Estás, en esencia, tocando la campana para la cena. Los peces de los alrededores, cuya curiosidad ha superado el miedo inicial, pueden acercarse a investigar qué es ese estímulo. Por el contrario, taladrar constantemente es como hacer sonar una alarma de incendios cada 5 minutos. Nadie se acerca a una alarma de incendios. Una cosa es llamar a cenar, y otra muy distinta es gritar ¡fuego! Les propongo un experimento muy simple para su próxima salida. Es un desafío personal que puede abrirles los ojos. Dividan su jornada de pesca en 2 mitades exactas. Durante la primera mitad, pesquen como lo han hecho siempre. Apliquen la estrategia activa. Taladren, muévanse, busquen sin parar si no hay picadas inmediatas. Anoten sus resultados. Luego, en la segunda mitad del día, hagan lo contrario. Elijan un único punto que consideren muy prometedor. Taladren solo 3 agujeros y oblíguense, y digo oblíguense, a quedarse en esa pequeña zona durante al menos 1 hora y media, o incluso 2. No se muevan de ahí, pase lo que pase. Pesquen en esos 3 agujeros con paciencia, cambiando señuelos y profundidades. Al final del día comparen los resultados de ambas mitades. Creo que la conclusión podría sorprenderles enormemente. Debemos entender que este es, en gran parte, un problema psicológico. Moverse y taladrar nos da la sensación de que estamos haciendo algo útil. Combate el aburrimiento y la frustración de no tener picadas. Nos hace sentir que tenemos el control. Por otro lado, sentarse y esperar, especialmente cuando no pasa nada, se siente como un fracaso. Se siente como si estuviéramos perdiendo el tiempo. Nuestra mente nos grita, «Haz algo, muévete». Tenemos que luchar contra ese impulso. Necesitamos reconfigurar nuestro cerebro de pescador. La paciencia no es inactividad, es una táctica. La espera no es un fracaso, es una estrategia deliberada. Y a menudo es la estrategia más inteligente y efectiva que podemos emplear. El verdadero control no está en la velocidad del taladro, sino en la calma de la mente. Entonces, ¿significa esto que nunca debemos movernos? Por supuesto que no. Hay un momento y un lugar para cambiar de zona. Pero el movimiento debe ser una decisión estratégica, no una reacción de pánico. El momento adecuado para moverse es después de haberle dado a un lugar bien elegido una oportunidad real y justa. No después de 5 minutos. Es después de haber pasado un tiempo considerable, quizás 1 hora o más, probando diferentes señuelos, diferentes profundidades y diferentes cadencias de movimiento sin obtener ni una sola señal de vida. Solo entonces, cuando has agotado razonablemente las posibilidades de ese punto, tu decisión de moverte está justificada. Ese será un movimiento inteligente, basado en la información que has recopilado o la falta de ella. No un acto impulsivo nacido de la ansiedad. Y cuando te muevas, hazlo a una zona completamente nueva para no perturbar la anterior. Para terminar esta parte, quiero dejarles con una reflexión final. Piensen en los mejores y más respetados pescadores que conocen o de los que han oído hablar. ¿Son famosos por la cantidad de agujeros que pueden taladrar en 1 hora? ¿O son conocidos por su asombrosa capacidad para leer el agua, para entender el comportamiento de los peces y para tener una paciencia casi sobrehumana? Los verdaderos maestros no son los que más corren, son los que mejor entienden. Usan más su cerebro que sus músculos.
Su herramienta más poderosa no es un taladro de gasolina con un motor de 2 caballos, sino la paciencia. La capacidad de sentarse, observar, esperar y entender que en la pesca, como en muchas otras cosas en la vida, a veces menos es mucho más. El objetivo no es perforar más hielo, sino pescar más peces. En resumen, hemos visto cómo esa mentalidad de taladrar sin parar puede ser nuestro peor enemigo. El ruido, las ondas de presión, la alteración constante del medio, todo juega en nuestra contra. A menudo, estamos asustando y ahuyentando a los mismos peces que intentamos encontrar con tanto esfuerzo. El gran giro de guión, el momento eureka de todo esto, es darse cuenta de que probablemente has estado muchas veces sentado encima de los peces. La razón por la que no los pescaste no fue porque no estuvieran allí, sino porque nunca les diste la oportunidad de calmarse y picar. Tu búsqueda activa era en realidad una campaña de terror para ellos. Entender esto lo cambia todo. Significa que tu éxito en la pesca de invierno depende menos de la potencia de tu taladro y más de tu capacidad para leer un mapa y tener paciencia. Se trata de pescar de forma más inteligente, no más dura. Gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Si esta idea te ha hecho reflexionar, dale un buen me gusta y suscríbete para no perderte más secretos que van en contra de lo que dice todo el mundo. Y ahora, la pregunta final para un buen debate. ¿Crees que la paciencia es más importante que la tecnología, como una sonda de última generación? Déjame tu opinión sincera en los comentarios. Nos vemos en el agua.